Dicen que en el amor y en la guerra todo se vale y quizás podríamos extender esta afirmación también a la política y sin embargo a veces vemos posiciones políticas que realmente pueden parecer cuestionables. Ha habido un gran debate, por ejemplo, en México acerca de la campaña del partido en el gobierno para cuestionar a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y decir que son traidores a la patria. ¿Qué significa esto en el ambiente político en el que estamos viviendo? Yo quiero agradecer la presencia en este programa del doctor Luis de la Barreda. Él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional, ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, fundador y director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad. Además, ha estado a cargo del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis, a mí me preocupa cuando empezamos a ver descalificaciones de ese tipo. Mira que tengo la piel bastante gruesa y entiendo que en la política hay descalificaciones, pero acusar a quienes no votan lo que tú dices como traidores a la patria, ¿qué opinas? Es una postura propia de la Santa Inquisición y de las dictaduras de todo signo. Eh, la Santa Inquisición consideraba que el peor pecado que podían cometer los hombres era el de la herejía. Y la herejía consistía en sostener opiniones o tener creencias contrarias a los dogmas y la fe de la Iglesia. Entonces se está acusando de traidores a la patria a diputados que tienen opiniones distintas a la fe y los dogmas del presidente de la República. Ahora, el presidente de Morena, por ejemplo, Mario Delgado, dice, es que no los estamos cuestionando por tener opiniones distintas, sino por defender a los extranjeros frente a la soberanía nacional. ¿Qué dices? Es absurdo, es completamente absurdo. Lo que hicieron los diputados que votaron contra la iniciativa fue defender la Constitución, fue defender el texto actual de la Constitución. Por otra parte, la propia Carta Magna establece de manera categórica que los diputados y los senadores son inviolables en las opiniones que emitan en el Es el ejercicio de su artículo cargo. 61 de la Así es. Constitución. Ujú. Entonces, de otra manera, no podría votarse contra una iniciativa que el presidente de la República o los legisladores del partido oficial consideraran patriótica, porque se estaría incurriendo en el delito de traición a la patria. Es totalmente absurdo. Em, Stalin llamaba alimañas a los enemigos de la Unión Soviética. ¿Y quiénes eran los enemigos de la Unión Soviética? Todos los que no militaban en el Partido Comunista. Entonces ahora se está llamando traidores a la patria a todos los que no aprueban, sin quitar una sola coma, las iniciativas presidenciales. Esto va contra la división de poderes, esto va contra el Estado de Derecho, va contra la democracia, va contra el proceso civilizatorio. La democracia, el Estado de Derecho, el proceso civilizatorio imponen que se tengan posiciones distintas respecto a los asuntos de interés público. Además, los diputados que votaron contra esta iniciativa de contrarreforma eléctrica siguen las opiniones de los expertos en los foros que se organizaron a propósito de la El iniciativa. Parlamento abierto, sí. Sí, en el Parlamento abierto, los expertos cuestionaron con argumentos muy serios la propuesta. Entonces, quien está mejor informado, quien ha leído a los expertos, quien sigue la opinión de los expertos es traidor a la patria. Esto es completamente absurdo. El, ah, Me queda claro que el presidente de la República tiene un proyecto de nación y un proyecto de nación respetable. Tiene la mayoría, obtuvo una mayoría muy importante en 2018. Se ratificó esta mayoría en el Congreso en el 2021. Pero ¿cuáles son los límites que establece un sistema democrático a las propuestas de un presidente, incluso un presidente muy popular, porque muchos nos dicen que el presidente es uno de los más populares del mundo? Los límites son los que señala la Constitución, los que imponen los lineamientos de la democracia, los que señalan los derechos humanos.
los tratados internacionales y las leyes sobre derechos humanos que hay en México. Entonces, no puede ser que a quien haya votado en contra de una iniciativa no solamente se le señale como traidor a la patria, sino que se exhiban sus fotografías, sus nombres, y se llame al pueblo bueno a participar en un fusilamiento simbólico. Aunque fusilamiento pacífico fue lo que dijo Sí, el líder de es Morena en la una, Cámara de Diputados. es una contradictio in termini. No hay fusilamientos pacíficos. El hecho de que alguien llegue hasta la fotografía y el nombre de un diputado y ponga ahí alguna injuria, algún insulto, alguna ofensa, no tiene nada de pacífico. Eh, Dice el artículo 6 de la Constitución que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pero con ciertos límites. Y uno de estos límites muy importantes es que esa manifestación no provoque algún delito. Llamarles traidores de la patria a los diputados y exhibir sus fotografías ya ha provocado delitos porque hay diputados que han recibido amenazas y otro tipo de agresiones. El presidente de Morena, Mario Delgado, dice, bueno, si votaron en contra de la reforma eléctrica, ¿por qué deberían objetar? Que demos a conocer que así lo hicieron. Una cosa es dar a conocer quiénes votaron en un sentido y otra cosa Eso es, sí es aceptable. sí, y además es público que fue la alianza opositora, los diputados de la alianza opositora quienes votaron contra la iniciativa presidencial. Pero otra cosa es llamar a que se les denueste. Otra cosa es el linchamiento que está propiciando Morena. Eh, Andrés Manuel López Obrador, cuando estuvo en la oposición, de hecho, utilizó todos los medios a su alcance para presentar sus puntos de vista. Eh, Sin embargo, ahora parece que no está tan dispuesto a que quienes están en la oposición hagan lo mismo. ¿Qué opinas de eso? Que es la postura propia de un dictador. Suena muy fuerte la palabra dictador, pero solamente quien tiene vocación de dictador rechaza y persigue a la disidencia. Y aquí es una persecución que está poniendo en riesgo actual, no en riesgo inminente, en riesgo actual a los legisladores que votaron contra la iniciativa. Tú siempre has sido un hombre de izquierda, Luis. Lo hemos discutido, en muchos puntos discrepamos, sobre todo en los que tienen que ver con libertad económica. En algún momento incluso nos opusimos públicamente a algún tipo de medida de control de precios que estabas proponiendo. Sin embargo, ahora has tenido diferencias fuertes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha cambiado? Yo me considero de izquierda democrática. Yo me considero un socialdemócrata. Nunca he estado de acuerdo con la izquierda autoritaria, con la izquierda populista, con la izquierda dictatorial. Yo considero que los regímenes que existieron antes de la caída del muro de Berlín en Europa Central y en Europa Oriental, considero que el régimen cubano, que el régimen venezolano, que el régimen nicaragüense, son regímenes totalmente inaceptables porque violan derechos humanos y porque tienen a sus países en una situación verdaderamente deplorable. Por eso, tanta gente quiere salir de esos países. Por eso, cuando se derrumbó el muro de Berlín, lo hicieron los ciudadanos sin armas. Estaban exasperados de vivir bajo esa opresión. Desde tu punto de vista como una persona de izquierda democrática, ¿cuál debe ser el papel del Estado, del gobierno, en el manejo de pues de un instrumento, de un producto como el petróleo o como la electricidad, que son tan importantes para la economía? Lo importante es el bienestar del país, el progreso del país. Em, no se pueden manejar esos temas tan delicados por dogmas, por cuestiones ideológicas. La ideología suele ser una prisión que impide un análisis objetivo, inteligente y lúcido de los asuntos. Eh, el el eslogan de que el petróleo es nuestro, la electricidad es nuestra y por lo tanto no deben intervenir en su producción, etcétera,
las compañías extranjeras es un eslogan que no se sostiene. O las compañías privadas en general, porque no es contra las extranjeras O las nada más. compañías privadas. Hay un chiste muy bueno que escuché recientemente. Vamos a nacionalizar el sol porque la energía que produce viene del extranjero. Ujú. Bueno, eso no es tan chiste. Está en el libro de Frédéric Bastiat que se llama La Ley, que habla de que los fabricantes de velas en Francia protestaron porque decían que el sol era una competencia ilegal, injusta y que además venía del extranjero y por lo tanto querían que se tapara la luz del sol, cosa que era bastante difícil. Es una especie de broma también, pero de Frédéric Bastiat, pensador francés. ¿Cuál debe ser la posición de los partidos de oposición en este momento? Porque estamos viendo ahora demandas y contrademandas. Los miembros de Morena están presentando denuncias penales en contra de diputados de oposición por ser traidores a la patria y está habiendo respuestas de los de oposición a los del gobierno diciendo que están cayendo en daño moral y en difamación. ¿Qué opinas? Creo que claramente los perseguidores son los diputados del partido oficial y, hay que decirlo, el propio presidente de la República, que no solamente llamó a los diputados de oposición traidores a la patria, sino que leyó el artículo en el que se señala... El Código Penal Federal que dice que la traición a la patria es un delito y es punible con creo que 5 y 40 años de prisión y una multa de 50,000 pesos. Esto es completamente absurdo. El artículo 123 del Código Penal Federal señala diversas modalidades del delito de traición a la patria. Unas de esas modalidades pueden ser concretadas cuando un país es invadido y se colabora de alguna manera con el invasor. Obviamente no es el caso de México. La modalidad a la que se refirió el presidente de la República, leyéndola textualmente, consiste en atentar contra la soberanía, la independencia o la integridad de la patria, sometiéndola a una persona, grupo o gobierno extranjero. Evidentemente que no es el caso. Nadie está atentando contra la soberanía, contra la independencia o contra la integridad de la patria por haber votado en defensa del texto actual de la Constitución. ¿Cuál sería la solución si tú pudieras hablar con los participantes en este pleito? Porque a todos nos conviene finalmente que haya acuerdos, que la política siga adelante, que se declaren reglas tanto para la industria eléctrica como para el petróleo que nos beneficien a todos. ¿Qué harías tú si estuvieras en la política? Bueno, si yo pudiera hablar con los dirigentes de Morena y con el propio presidente de la República, les diría que tienen que respetar la disidencia, que tienen que respetar la oposición, que tienen que respetar las reglas del juego democrático. Una iniciativa presidencial puede tener éxito o no, de acuerdo con la votación que obtenga. Me temo que mis palabras quedarían en el vacío, porque cuando hay fanatismo o incondicionalidad, hay también oídos sordos a las razones. Tú como hombre de izquierda, ¿a ti no te molesta la existencia de un mercado en la economía? Por supuesto que no. Me considero, como he dicho muchas veces, un hombre de izquierda democrática que cree en el libre mercado, que cree en las libertades, que cree también en la justicia social y piensa en los países que han logrado grandes logros de justicia social y grandes logros democráticos. Yo quiero agradecerte, Luis de la Barreda, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y exdirector del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, esta conversación en la que he aprendido mucho. Mil gracias, Sergio, ha sido un gusto. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, gracias también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.